En las clases anteriores estuvimos desarrollando, ¿verdad?, las expresiones del campo eléctrico y magnético para el caso del dipolo diferencial. Y esas expresiones, si nos ponemos en esta condición, que este producto que aparece en nuestras expresiones, ahí KR, es mucho menor que uno, o sea, que estamos en las cercanías, en la parte más cerca de la antena. Entonces, las expresiones del campo fuera de la antena, ¿verdad? No dentro de la antena, sino fuera, estarían dadas por estas aproximaciones. O sea, aquí hemos hecho hemos aplicado un límite y obtenemos que son estas las expresiones que resultan. Para el campo eléctrico, eh, tenemos un componente E sub R y E sub teta. Y para el campo magnético, tenemos H sub fibra. La intensidad del campo magnético, entonces I0 L E a la JKR. Son ondas esféricas, pero observen la dependencia con respecto a la magnitud, cómo varía la magnitud con respecto a R, ¿no? R al cubo es lo que aparece aquí, ¿no? Y en el campo magnético, R al cuadrado. Esta sería bajo estas condiciones. Muy bien. Podemos tratar aquí de encontrar la densidad de potencia, la densidad de potencia real, o sea, el flujo de potencia que se da aquí, y nos va a dar, eh, bueno, aquí como vemos estas dos cantidades son imaginarias, la otra es real, esto va a resultar una cantidad que es imaginaria. Por lo tanto, diríamos que no hay un flujo de potencia aquí, ¿verdad? Nos da cero, ¿no? No hay una contribución al componente, no hay ningún valor real, por lo tanto, la densidad de potencia nos da cero en esta zona, eh, como contribución de los campos que están en esta zona. Bien. Eh, ¿A qué distancia puede ocurrir esto? Bien, este producto toma en cuenta tanto la distancia como la frecuencia. Entonces, se puede, si estamos a una frecuencia baja, si baja la frecuencia, podemos estar a una distancia moderada. Claro, si ya nos empezamos a subir en frecuencia, eso va a ser a muy cortísima distancia, va a estar fuera de esta zona, ¿no? Esto es lo que rodearía la antena realmente. Bien, la otra zona es la de los campos intermedios, ¿no? Entonces estaremos hablando la zona que está alrededor de la distancia radial, la que habíamos mencionado antes. Eh, ¿Verdad? Que la distancia radial se da al valor R tal que esto sea igual a 1. Entonces, bueno, estamos dentro de esa zona. Entonces, digamos que R mayor que 1, ¿qué condiciones se nos darían en esta situación? Porque tendríamos que eh, recuerden que estamos simplificando los elementos que están entre paréntesis y aquí pues los valores KR comienzan a aumentar y llegar a ser mayores que la unidad, ¿no? Que todos están comparados como es una suma con el primer elemento es 1, después 1 sobre KR y 1 sobre KR cuadrado, pero dependiendo de la distancia, pues esos valores en su importancia relativa empieza a variar. Y en este caso, cuando estamos dentro de esta zona, los elementos estos empiezan a aumentar hasta llegar a ser mayores que la unidad, ¿no? Los términos que eran dominantes para esta situación, R mucho menor, se vuelven más pequeños, ¿no? Y eventualmente van a desaparecer, claro. En la medida nos vamos alejando. Para valores moderados, que es lo que estamos considerando ahorita, los componentes del campo pierden su condición de fase y se acercan a una condición de cuadratura en el tiempo. La condición de fase que tenía es que ambos aparecían con un J, recuerdan, ambos aparecían imaginarios, pero eso ya no va a pasar, ¿verdad?
Entonces los componentes pierden su condición de fase y se acercan a cuadratura. O sea que si nos ponemos al otro extremo, van a estar a 90 grados fuera de fase. Si estamos en KR muchísimo mayor que 1. Entonces aquí se dando la transición entre las dos condiciones, ¿no? Que sean totalmente en fase a que estén en cuadratura. La magnitud no es la misma, entonces se va a formar en esta zona, producto de tener la suma de estos dos componentes. Recuerde que tenemos un R, un teta, que se van a sumar, y si están en cuadratura, entonces se va a formar un vector giratorio, ¿no? Ese vector giratorio es en el plano R teta, o sea, un plano transversal a la dirección de propagación. En ese plano se estaría moviendo y formando una elipse, ¿no? Porque no tiene la misma magnitud, no es cilíndrico, perdón, no es circular, sino elíptico. Y bien, entonces, pero aquí es que el plano no es ortogonal, que normalmente, cuando uno habla de polarización de una onda, estamos hablando de una TM, ¿verdad? Pues esta no es una TM en esta zona, pero estaría girando, ¿no? Tendríamos algo que está girando. En las cercanías no gira, ahora empieza a girar y ya lejos de la antena tendríamos solamente dominando el teta. Es una transición que se va a dar del comportamiento de la polarización según qué tan lejos o cerca estemos de la antena. Este se llama campo cruzado, ese tipo de comportamiento, ¿no? Un vector que va moviéndose, pero en dirección a propagación. La dirección de propagación es interesante, ¿no? Los componentes ETT y Phi se acercan en fase al tiempo. Ahora, estos nos aparecerían, en el caso anterior, estos dos aparecían en cuadratura, ¿verdad? Pero ahora se van a acercar, estos dos al menos, se van a acercar en fase y entonces ya empieza a haber un flujo de potencia. El flujo de potencia que nos dio recién es cero, ahora aquí va a haber un flujo de potencia radial, empieza, o sea que pasamos de que no haya flujo de potencia a una zona en la cual el flujo de potencia se inicia, o sea que se inicia el fenómeno de radiación. Bien, las aproximaciones de los campos serían estas. Esta es la discusión que estamos haciendo hasta aquí. Es R, se puede aproximar ahora como neta y 0 L E a la menos JKR sobre 2pi R cuadrado, coseno de teta. Y el otro, estas son aproximaciones bajo las condiciones que estamos indicando. Tenemos siempre un R, E teta, ya no aparece los corchetes que teníamos, sino que tomamos el elemento que domina. Y vean ustedes lo que aquí quedaría el otro, el segundo, el dominante, perdón, el primero. Y vean lo que pasa. Pero tenemos los dos componentes, pero ahora aparecen a 90 grados fuera de fase, ¿no? Aquí es donde se forma entonces, en el plano descrito por estos dos vectores, es que se forma la circulación que estamos mencionando. El vector que rota en esa dirección, ¿no? La rotación no es transversal, sino más bien es longitudinal. Y tenemos Eθ y Hφ, como ven, ya aparecen en fase, ¿no? Lo cual va a implicar un flujo de potencia. Bien. El campo pues tendría estas dos componentes, pero claro, uno es real, el otro es imaginario, entonces va a rotar en este plano con una magnitud de este tipo, ¿no? Esta zona no es la que más nos interesa, porque a nosotros nos interesa, y cuando tenemos una antena, normalmente interesa más la zona de campos lejanos. Claro, hay aplicaciones donde se trabaja en esta zona, ¿no? Hay aplicaciones muy particulares. Ahora,
Yéndonos más lejos, entonces, en los corchetes, todos los corchetes que teníamos en las expresiones anteriores, lo que tenemos entre llaves, pero no, entre corchetes, eh, tiende a uno, todos los corchetes. Entonces las expresiones se pueden aproximar para estas condiciones. Por esto, ¿qué va a pasar aquí con E sub R? Bien, resulta que E sub R tendría la misma expresión esta. Ustedes ven que E sub R depende con inversamente proporcional a R al cuadrado, mientras E sub teta es inversamente proporcional a R. Muy bien. Si nos alejamos más todavía, lo que va a pasar con este elemento es que, digamos, si yo tengo 10 kilómetros, esto sería 10, ¿no? Y aquí sería 100. O sea que esto es un décimo. O sea, este valor empieza a ser muy pequeño comparado con el componente t. Entonces, se podría aproximar y decir que este valor a distancias muy grandes va a ser despreciable comparado con este otro. O sea que ER es muchísimo menor que E teta. Y es lo que hemos hecho aquí, lo hemos eliminado. Estamos diciendo E sub R es despreciable, o sea, es igual a cero, entonces solo nos queda este componente, ¿no? Que es inversamente proporcional a R, igual el otro es inversamente proporcional a R. Están en fase los dos. Aquí va a haber evidentemente un flujo de potencia. Y es aquí donde sí ya podemos hablar de la relación que se da entre estos dos componentes, E teta y H phi. E teta y H phi es igual a neta, ¿no? Ustedes hacen aquí la operación. Esto es lo que se llama la impedancia de onda. La impedancia de onda tiene sentido, su definición, cuando se trata de una TM. Así, esto no es TM en el sentido absoluto, pero se puede aproximar muy bien y con poco error a una TM al asumir que ER es despreciable. Y lo vamos a trabajar de esa manera. ¿Okay? Estos son los parámetros determinantes y sí, hablamos de una impedancia de onda, en este caso, 120 pi, ¿verdad? En el caso del espacio libre. Bien. Estas son nuestras expresiones de campo lejano, ¿no? Esta es la condición de campo lejano, que es donde vamos a definir la directividad. Recuerden que hablamos que la directividad es un parámetro basado en las expresiones de campo lejano. El diámetro de radiación también, en el campo lejano típicamente. Bien, entonces tenemos E y H son perpendiculares entre sí, transversales a la dirección de propagación. Las variaciones con respecto a R son separables de las variaciones de teta y phi. Es un simple producto. Ustedes ven la variación de R y la variación de teta, y de phi, pues no hay variación con respecto a phi. Son, son separables totalmente, ¿no? No hay una que sea función de la otra. Eh, la forma del patrón es una función de la distancia, R, y los campos forman una onda electromagnética transversal, ¿verdad? Una TEM, eso es importante, cuya impedancia es la impedancia intrínseca del medio. O sea, la impedancia de la onda y la impedancia intrínseca del medio corresponden, ¿no? Es lo mismo. Muy bien. Bien, esta relación que estamos mencionando se va a aplicar a otras antenas que son un poquito más, que no son diferenciales, como vamos a ver antes. Eh, Hay un ejercicio ahí que pueden verlo, el ejercicio 415, donde se muestra que se pueden derivar, ¿verdad? Estas ecuaciones
mediante el procedimiento de la sección 3.6. Aquí hay un ejemplo 4.2, que no es el que está recomendándose aquí, que es el 4.15. Hay que hacerlo. Bien, para un dipolo infinitesimal, determinar e interpretar la longitud efectiva del vector. Longitud efectiva del vector. Estamos hablando de la sección 2.15. Figura 2.29, se habló de longitud efectiva. Donde hablamos del área efectiva, a continuación se habló de longitud efectiva. Entonces está, parece, dice, determinar y interpretar la longitud efectiva. ¿En qué ángulo de incidencia se produce la tensión máxima de circuito abierto? ¿En qué ángulo de incidencia se produce la tensión máxima del circuito abierto en los terminales del dipolo? Si la intensidad de campo de incidente es de 10 milivoltios por metro. La longitud del dipolo, aquí hay unos errorcillos de dedo, es de 10 centímetros. Entonces, si usamos la expresión 426 y la longitud, según lo definido en la expresión 292, se puede escribir lo siguiente. Bien, E teta es J neta K y 0L, la menos J carga sobre 4πr. Esto lo sacamos de la expresión que teníamos en 426. Si van ustedes a la 426, es la que tenemos para condición mucho mayor que de campo lejano, que es esta, ¿no? Esta es la 426, todas estas expresiones. Entonces tomamos estas expresiones y veamos. Esto tiene que ser expresada en términos de la definición que tenemos para el dipolo eléctrico, es que que esta expresión sea tal de la magnitud que multiplicándola por la longitud de resección, tenemos el campo que se estaría, perdón, la longitud equivalente la podemos expresar de esta manera, ¿no? Como un producto de punto L sub E. Entonces, para que eso ocurra, la expresión sería esta, ¿no? No tengo la expresión 412, tenemos tenemos la 426, hay que traer la 292 y hacer las relaciones aquí. Bien, el asunto es que la longitud efectiva estaría dada por esta expresión. A sub teta, L seno de teta. Se fija, estas longitudes, esta es una cantidad que es un vector. Esta longitud es equivalente, digamos, a lo del área, pero uno hubiera pensado que sería en A sub z, ¿verdad? No resulta ser así, sino que es un A sub teta, ¿no? El seno de teta, para que sea consistente con las expresiones que tenemos aquí, ¿no? El valor máximo de esto, que es la otra pregunta, es a 90 grados, ¿no? Entonces, el valor máximo, se le pone 90 grados y se reduce a L, ¿no? El valor máximo es L. Entonces, para lograr una salida máxima, la onda debe incidir sobre el dipolo con un ángulo de incidencia de 90 grados. El voltaje de circuito abierto sería la onda incidente multiplicada por la
longitud equivalente del dipolo eléctrico. El campo tiene una dirección, ¿no? El campo incidente, y tenemos una longitud equivalente y esta es la relación que tenemos, ¿no? Este es el producto que debe darse para obtener el campo máximo. ¿Dónde ocurriría el máximo? Es a 90 grados. Entonces, bueno, ponemos la longitud que tenemos, dado que es igual a L, por el campo, y sería más bien el producto de estos dos, ¿no? Nos daría 10 a menos 3 voltios. ¿Por qué pusimos estos valores? Bueno, tenemos que agarrar la expresión que tenemos acá y sacarle evaluarlo, eso de ponerle los valores máximos ahí. El campo que incide se nos indicó que es 10 milivoltios por metro. Eso es lo que estamos poniendo aquí en dirección, y sería en dirección a sub phi, bueno, 10 por 10 a la menos 3 a sub phi por producto de estos dos, bueno, 10 a la, eh, eh, sería un milivoltio, ¿no? Sí. Directividad. Bien, la potencia real es per RAD, irradiada por un dipolo. Ya la indicamos cuando analizamos eso, esta era la ecuación 416, y se puede obtener a partir de la densidad, ¿verdad? O sea, que lo podemos hacer de esta manera, o sea que la densidad de potencia es igual a un medio del real de E por H conjugado. Es un medio del vector de Poynting complejo, o sea, un medio del real, ¿no? Y tendríamos que es esto que está aquí. Acuérdense que estamos hablando que estamos en campos lejanos, que son las que corresponden a las expresiones 426 a la 6. Entonces, si estamos en campos lejanos, eh, tenemos que la relación entre I y H está dado por neta, ¿no? Entonces, es una TM. Entonces, podemos pasar esta expresión de inmediato, porque es una TM. Podemos decir simplemente con neta, eh, sacamos la magnitud, bueno, nos queda la magnitud y la dirección, que son ortogonales, y nos queda esta expresión, ¿ok? Teta la tenemos para campos lejanos, lo metemos aquí, y nuestra expresión que nos da es la 428, es el flujo de potencia en dirección radial. Creo que es lo que resulta de este producto. O sea, es la dirección de propagación, es el flujo de potencia en la dirección de propagación. Entonces, y neta sobre 2, la magnitud de K, y 0 L sobre 4 pi R, seno cuadrado de teta sobre R cuadrado. Bien, esta expresión que nos da, nos produce la ecuación 428, la integramos en una esfera cerrada, ¿verdad? Y, y obtenemos lo que es la misma expresión de la 416, que es otra, que ya lo habíamos hecho antes. Y lo podemos asociar con la densidad de potencia. Bueno, esa sería la potencia radiada. Podemos sacar aquí esa potencia radial, lo vamos a traer, lo vamos a ocupar porque estamos trabajando con la directividad ahorita. Entonces ocupamos la potencia radiada y la derivamos por esta vía, ¿no? La intensidad de radiación lo ocupamos también. Eso también lo vemos fácilmente de esta misma expresión. Y estaría dada por R cuadrado, la densidad de potencia media. Neta, entonces nos da neta sobre 2K y 0L, 4pi, seno cuadrado de teta, ¿no? Bueno, lo podemos poner también en términos del campo.
dado de esta misma relación. Aquí solo estamos hablando de la intensidad, no estamos hablándolo como vector, sino como solamente la magnitud. Bien, un máximo que nos daría, nos interesa más la magnitud, entonces este valor maximizado, pues evidentemente es a 90 grados y nos da esto, ¿no? Un máximo es neta medios K y 0L sobre 4pi, ¿ok? Cuadrado. Bien, entonces hay que traer la potencia radiada, la expresión que tenemos para la potencia radiada, y tenemos U máximo, que es este valor que hemos obtenido, y hacemos las relaciones y nos da 3 medios. 3 medios. Esta sería la directividad, ¿verdad? Máxima, la directividad máxima, por eso ponemos el subíndice aquí 0, da 3 medios. La variación, si la queremos queremos poner la variación para otras, habría que poner el seno cuadrado, ¿no? Seno cuadrado de t, si es otra dirección. Pero 3 medios es el valor máximo. Bien, la apertura efectiva máxima, bueno, simplemente le aplicamos el factor lambda cuadrado sobre 4pi, que también demostramos anteriormente cuando vimos los parámetros de las antenas. Y entonces se nos convierte en esto, el área máxima. 3 lambda cuadrado sobre 8pi. Como ven, algo que llama la atención sobre la directividad aquí, si lo ven con cuidado, que no aparece L, ¿verdad? Perdón, recalco, no aparece L ni en la directividad y tampoco lo aparece en el área. O sea que cuando hablamos del área de resección, como mencionamos antes, no necesariamente está vinculado a las dimensiones de la antena, no necesariamente, como en este caso. No aparece de momento. El área máxima es un valor que depende de la longitud de onda, básicamente. Pero recuerden que es una equivalencia, no más que el área física. Muy bien. Aquí tenemos la intensidad de radiación, digamos, normalizada, la que vimos en esta expresión. Si la normalizamos, estamos hablando de una función que básicamente es seno cuadrado de teta. Seno cuadrado de teta, si lo hacemos en una gráfica polar, es esta, ¿no? Eso es lo que nos daría, ¿no? Ahí está un corte transversal que nos muestra la dona que habíamos anticipado anteriormente. Este es un dipolo infinitesimal. Este es el diagrama que tendríamos de este tipo, ¿no? Permítame un momento. Bien, vamos a hablar del dipolo. Vamos a continuar hablando del dipolo, pero ahora vamos a subir la longitud. Vamos a ponerlo dentro de este límite. Dentro del límite de lo que definía lo que es un dipolo infinitesimal al otro que es el dipolo corto. Estamos hablando entre lambda sobre 50 a lambda sobre 10. Entre estos límites vamos a ubicar la longitud que va a definir lo que es el dipolo corto. Volvemos a considerar las mismas premisas anteriores, que es un filamento, o sea que su grosor es despreciable. Vamos a considerar que es un tipo filamento. De vuelta, el espacio que tenemos es ilimitado. El medio
vamos a considerar lo que es de tipo lineal, homogéneo, isotrópico, lo cual hace que no nos preocupemos totalmente del medio, ¿verdad? Estamos considerando que estamos en el vacío prácticamente. Eh, Podemos considerar todavía de momento que que la estructura de la antena es sin pérdidas. Y después vamos a hablar un poquito de las pérdidas. La distribución de corriente. Aquí, en el caso del dipolo infinitesimal, habíamos considerado que era uniforme. Aquí vamos a considerar una distribución de tipo triangular. Triangular en términos de cómo varía, ¿no?, la intensidad de corriente. Vamos a ver, vean ustedes lo que estamos diciendo. Bueno, primero colocamos nuestra antena en nuestro sistema de coordenadas, como lo hicimos en el caso anterior. Entonces, sobre el eje Z está alineada la antena, está centrada, alimentada desde el origen. Eh, lo mismo que hemos considerado antes, todas la- las variables dentro de la antena las vamos a poner como primadas, por ejemplo, Z prima, que estaría dentro de la longitud de la antena, dado que es un filamento alineado con Z. Entonces, cualquier punto de la antena sería Z prima. Entonces, el diferencial de la antena sería de Z prima. El punto de observación PR teta phi, donde R corresponde a la posición, que es R minúscula, y cualquier punto dentro de la antena le llamamos R mayúscula. Bien. Esto está centrado desde menos L medios a L medios. Esta es la geometría que tenemos por problema. En cuanto a la corriente, si graficamos la magnitud, que sería sobre la horizontal, estamos poniendo la corriente I, y Z, que sería la misma variable que estamos considerando aquí, dibujamos la magnitud, que dice que en Z igual a 0 la corriente es máxima, y de ahí va cayendo en forma lineal hasta llegar a 0 en los extremos de la antena. Eso es lo que queremos decir con una distribución de tipo triangular, ¿no? La pregunta Eso es experimental, ¿verdad, ingeniero? es que así se comporta. Sí, 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 estamos dentro de estos límites. Si estamos ahí. Y si es suficientemente delgada. Esto se nos empieza a salir de la realidad cuando empezamos a engrosar la antena, ¿no? O nos empezamos a hacerla más larga. Entonces, sí, es experimental. Esto es coincidente con la realidad, ¿no? Eh, entonces, como se hemos observado eso, lo podemos tomar y modelarlo perfectamente de esta manera. Bueno, habría que ver si tenemos una forma de haber concluido que es así la distribución. Bueno, ahorita lo estamos poniendo como un dato, ya como algo hecho. Pero sin duda podríamos haber llegado a alguna conclusión, pero es un análisis más complejo, ¿no? Nos vamos a saltar eso y lo asumimos así. Sí, consistente con la realidad. ¿Qué pasa aquí? Entonces, hay que poner esto en forma matemática. La distribución de corriente no la estamos considerando uniforme, entonces la expresión matemática sería esta, ¿no? Sería un valor máximo que está en el origen. Fíjense algo que ahora sí vamos a tener diferencia. I0 se refiere al valor que esté en los terminales. El valor en cualquier otro punto es otro, ¿no? A eso le llamamos I, sin el 0. En el caso anterior no nos daba problema porque era el mismo valor en cualquier punto de la lambda. Claro, esto desde un punto de vista físico, si uno está pensando más en baja frecuencia, parece raro, ¿no? Primero, es que no debería haber una corriente, diría uno, es un circuito abierto. Y segundo, ahorita es que la corriente varía a lo largo de la lambda.
Ahora imagínense, usted quiere encontrar las pérdidas en este alambre. Si usted dice el producto I cuadrado R, pero I cambia. Aunque R sea la misma, habría que verla por cada pedacito cuánto es el R. Estoy hablando de las resistencias de pérdidas. Si consideramos las pérdidas son proporcionales a la magnitud de la corriente. En cada punto o cada elemento de esta antena tiene pérdidas diferentes. Habría que hacer todo una integral para encontrar la pérdida total, si queremos ver el producto I cuadrado R, ¿no? Bien, veamos entonces la corriente en términos de cualquier variable que tengamos dentro de la fuente, X, Y, Z, todas primadas, sería, claro, no hay variaciones en X y Y, por lo que hemos apuntado, filamento. Entonces su dirección, este es un vector A sub Z, su magnitud y 0, 1 menos 2 sobre L Z prima, ¿no? Para la parte superior, para la parte del brazo superior, el brazo inferior de la antena, tenemos las expresiones. Entonces, ahora traemos nuevamente A y teníamos que, aquí teníamos que era una integral de menos L medios a más L medios y a la JK R sobre R. Bueno, ahora se parte en dos la integral para poder meter estas expresiones, ¿no? Sería menos L medio a 0 y 0, tomamos la parte 1 más 2 sobre L, Z prima, E a la JKR sobre R, R mayúscula, ¿sí? De Z prima, y la parte de arriba sería de 0 a L medios, y lo mismo, tenemos esta es la integral que hay que resolver. Se complica un poquito, pero todavía es manejable, ¿no? Bien, esta parte que aparece aquí, R, es función de Z' también. Por lo tanto, en principio, a no ser que tengamos algunas condiciones tales que esta dependencia se pueda obviar, no la podríamos sacar de la integral. Sin embargo, lo demás sí va, todo lo demás va saliendo de la integral. Nos quedaría L a la JKR sobre R dentro, a no ser que asumamos algunas condiciones de vuelta, que estamos bien lejos de la antena. ¿Qué quiere decir eso, que estamos lejos de la antena? Lo que quiere decir es que estas dos líneas, vean ustedes R y R, si estamos suficientemente lejos, estas tienden a ser paralelas. ¿Ok? Y tienden a ser similares. Y como estamos bien lejos, esto tiende a ser bien pequeñita, la variación esta. Recuerda que estamos en lambda sobre 10. Entonces, bajo esos límites, yo podría decir que estos dos son más o menos iguales. ¿Cómo valoramos eso? Más adelante tenemos que reevaluarlo, ¿verdad? ¿Cuándo es tan cierto esto? Ahora, así viéndolo físicamente, son dos líneas paralelas, lo cual hace que sí, hay una pequeña diferencia entre una y la otra, pero podríamos considerar que hay diferencias despreciables si estamos lo suficientemente lejos. Bien, vamos a hacer esa asunción. Entonces diríamos que aquí es a la menos JKR sobre R minúscula, la cual es independiente de Z', y sale todo eso. Y podríamos obtener esta expresión. A sería Z, un medio de mu y 0 L E a la menos JKR sobre 4pi R. Se pone entre llaves esta expresión porque en el dipolo infinitesimal esto fue lo que nos dio la integral. Y estamos asumiendo lo mismo, ¿no? Perdón, se fue que R
es más o menos igual a R, R mayúscula es más o menos igual a R. eh, y nos da esto, ¿no? La diferencia con el caso del dipolo infinitesimal es este factor, un medio, la diferencia. Entonces podemos pasar rápidamente a las mismas expresiones que teníamos en el caso anterior, nada más que divididas entre un medio. O sea, podemos hacer todo el análisis que hicimos y obtener para campos lejanos, digamos, E teta, R, H phi, y hacer las mismas asunciones. Y tendríamos estas expresiones. Allá teníamos un 4, ahora tenemos un 8. Básicamente esa sería la diferencia a lo que habíamos obtenido. Volver otra vez con el asunto de la resistencia a radiación, hacer el mismo proceso, obtenerlo a través de esta expresión, 2 veces la potencia radiada sobre I0 al cuadrado, la magnitud de I0 al cuadrado. Habíamos encontrado la potencia radiada, entonces hacemos todas esas operaciones y ahora nos resulta que es 20 pi cuadrado L sobre lambda. Es un poquito más grande, ¿no? Nos había dado 80, es un recuerdo. Ahora aparece 20. O sea, 4 veces. Pero ojo, estas expresiones valen dentro del rango que estamos mencionando, ¿no? Lambda sobre 50 hasta lambda sobre 10. Solo ahí. Si nos salimos de ese rango hacia arriba, ya no podríamos decir esto, ¿no? Habría que revisar todo otra vez. Bien. Es una forma rápida de decir qué pasa con un dipolo corto. Bien. Vamos a irnos un poquito más a fondo sobre estas aproximaciones entre estas dos cantidades R y R minúsculo. Esto es lo que estamos nosotros asumiendo aquí. Vamos a dejar esto ya del dipolo corto y vemos que básicamente todo va a ser igual, la directividad va a ser lo mismo. Acuérdense que es una relación, entonces el un cuarto que estamos hablando aquí y se van a cancelar, así que queda la misma cosa de la directividad. Si queda la misma directividad, el área también queda igual. Solo la resistencia de radiación sí nos quedó ahí una pequeña variación. Pero volviendo al tema de las aproximaciones que estamos haciendo, la integral esa, que si nos hubiera quedado esa cosa, E a la JKR sobre R mayúscula D de R, que es lo que estaba queriendo dentro de la integral se ve bien inocente, ¿verdad? Pero no lo es. Es una integral que se nos va a complicar. Entonces, como queremos ver antenas un poquito más, bueno, estamos en el dipolo, ¿verdad? Queremos ver un dipolo más largo y hacer toda la misma operación. Vamos a dejar de aproximarnos a decir que estamos dentro del rango y nos vamos a ir a todo lo que está afuera. Entonces hay que ver un poquito más de cerca qué es lo que está pasando aquí. Bien. Ya hablamos del R minúscula que se refiere a esta cantidad y el R mayúscula, ¿no? Sus expresiones, es que está aquí dentro de la integral, este es el tema, ¿no? Y si bien esto pudiera estar o no presente, estaría presente aquí en nuestro caso, porque en el dipolo corto, que recién acabamos de discutir, aparece una función que es una rampa. Entonces sí hay recuerden, algo que va a quedar ahí dentro del integral y que sí habrá que integrarlo, que aquí aparece un z', el z'. Ese es en caso del dipolo corto. En el otro caso vamos a ver qué distribución tenemos aquí, que va a ser diferente. Y sí, va a haber un trabajo ahí que considerar, pero la discusión la estamos concentrando en esto
hasta ahorita lo habíamos podido sacar, pero si el alambre empieza a ser largo, habrá que ver qué tanto es esta diferencia que está aquí. Bien, fíjense gráficamente cómo está el asunto. Si nos alejamos lo suficiente, entonces las dos líneas podemos decir que son paralelas. ¿Cuál es la diferencia entre R y R minúsculo? Evidentemente el R mayúscula es menor que R. La diferencia es, podríamos tomar estos ángulos, usar la geometría y esta diferencia estaría dada por Z'. Bien, que variaría según donde nos pongamos, pero lo más grande que daría es poniéndose en el extremo. Z' coseno, donde Z' fuera el medio, que sería lo más grande. Eso sería un error, ¿no? Que nos estaría dando si nosotros dijimos que esos dos son iguales. O sea, realmente no son iguales. Apareció esta cantidad. Ahora, ¿qué tanto efecto puede tener eso? Bueno, eso es lo que hay que evaluar. ¿Qué tanto, eh, si eso, bajo qué condiciones es despreciable o no? ¿Sí? Porque si nos ponemos más cerca, eh, poner el triángulo ya los dos lados este pedazo empieza a tener importancia según qué tan lejos estemos, ¿no? Y eso es lo que queremos ver. Una geometría, pues sí, eso es cierto si estás tan lejos. Pero ¿cuál sería el límite? Pues ¿dónde empieza esto a ser cierto? Tenemos que valorarlo, ¿no? Bien, entonces tomamos esta expresión R, en su expresión exacta sería x menos x' al cuadrado más y menos y' al cuadrado más z menos z' al cuadrado. Ok, perfecto. ¿Es un filamento? Bien, si es un filamento, diríamos esto, ¿no? X' y Y' básicamente son cero. Entonces, nuestra expresión se convierte en esto. X cuadrado más Y cuadrado más Z menos Z' al cuadrado. Bien, si esto es cierto, ya no lo puedo sacar de aquí, ¿no? Porque el DL' que aparece aquí, sería de Z', ¿no? Aparece aquí. Vamos a ver qué más podemos hacer para simplificar esto. Una posibilidad es simplificar. Tenemos dos efectos, uno en el denominador y otro en el numerador. En el denominador, el impacto, como vamos a discutir más adelante, es menos grave, digamos, el error que podemos introducir al decir que son igual R mayúscula igual a R minúscula. El impacto es de menor magnitud, pero en la fase es de una magnitud importante. Hay un desfasaje, digamos, máximo que podríamos tolerar sin que esta cosa no se distorsione demasiado. Bien, pues se nos acabó el tiempo. Esa discusión la tenemos en la próxima clase mañana.